Hola, ¿cómo están? Vamos a resolver el trabajo práctico número 8, determinante, propiedades e inversa de una matriz. Actividades de ejercitación. 1A. Define el concepto de determinante de orden 2 y de ejemplo. Bueno, determinante, ¿cuál sería la definición? La definición que nosotros vamos a utilizar, sea A una matriz cuadrada de orden n, llamamos determinante de la matriz A la función que asigna al conjunto de matrices cuadradas de números reales un número real, cuyo valor lo calculamos a partir de un algoritmo muy especial. Bueno, ¿cómo representamos el determinante de una matriz? Fíjense, a cada matriz cuadrada, que tiene los elementos A sub i j de orden n, se le asigna un escalar en particular. Hay un numerito detrás de cada matriz y ese es el determinante, por decirlo de alguna manera, denominado determinante de A, que lo denotaremos por las siguientes expresiones. Noten, lo podemos escribir como determinante de A, o fíjense que A mayúscula, que sería la matriz, le vamos a poner entre barritas y eso quiere decir el determinante de la matriz A. O si no, vamos a escribir la matriz, los elementos de la matriz, y fíjense que los vamos a encerrar, por decirlo de alguna manera, entre barras. Eso quiere decir que es el determinante de la matriz. Bueno. Esto después lo vemos. Determinante de orden 1. El determinante de una matriz de orden 1, es decir, que es un número o un escalar, está dado por la expresión. Por ejemplo, si tenemos el determinante de A sub 1, 1, va a ser ese mismo numerito, va a ser A sub 1, 1. El determinante de la matriz A, cuando la matriz solamente tiene un elemento y es 3, entonces acuérdense que para representar un determinante, para denotar un determinante que hacíamos, teníamos por ejemplo el número, o bueno, los elementos de la matriz, mejor dicho, dentro de barras. En este caso, cuando es el determinante de orden 1, cuando consideramos un determinante de orden 1, el resultado o el valor del determinante de dicha matriz va a ser ese mismo número. Determinante de orden 2, que era en particular lo que nos pedían. Dice, en este caso, bueno, si se usa la regla de Laplace, que todavía no la vimos, se puede definir en líneas generales que el determinante de una matriz de orden 2 es el número que obtendremos de la diferencia de los productos de los elementos de la diagonal principal y los elementos de la diagonal secundaria. Bueno, y en particular nos piden ejemplos. Noten, por ejemplo, a ver, vamos a hacerlo un poquito más grande. Aquí tenemos el cálculo de dos determinantes. Acá podemos observar el cálculo de dos determinantes. Tenemos el determinante de esta matriz y nos piden que lo calculemos. Entonces nos dice que es la diferencia de los productos de los elementos de la diagonal principal y los de la diagonal secundaria. La diagonal principal en este caso está conformada por 3 y 1. Entonces tenemos que hacer el producto de esos elementos. ¿Cómo sería? Sería 3 por 1. Y le tenía que restar los elementos de la diagonal secundaria. En este caso, la diagonal secundaria está compuesta por los siguientes elementos, 2 y 5. Vamos a multiplicar esos dos numeritos, 2 por 5. Entonces, por un lado, ¿qué tenemos? Tenemos 3 menos 10, me quedaría menos 7. El determinante de esta matriz sería entonces menos 7.
Por otro lado, acá tenemos el determinante de una matriz de orden 2, entonces debíamos considerar el producto de los elementos de la diagonal principal y le teníamos que restar el producto de los elementos de la diagonal secundaria. En este caso, la diagonal principal está compuesta por el 2 y por el menos 4. 2 por menos 4, ¿cuánto sería? Sería menos 8. Y le tengo que restar el producto de los elementos de la diagonal secundaria. La diagonal secundaria está compuesta por ¿qué elementos? Por 1 y menos 3. Entonces sería 2 por menos 4 menos 1 por menos 3. Entonces, si quieren, esto podríamos haberlo escrito acá con unos corchetes. Entonces sería menos 8 menos 3. Entonces me quedaría menos 8 más 3, lo que es menos 5. Bueno, escriba los pasos para calcular un determinante de orden 3 siguiendo la regla de Sarrus. Ejemplifica. Bueno, si consideramos una matriz arbitraria, A igual A, en este caso tiene los elementos A sub i j de orden 3, el determinante de A lo definimos como sigue. Entonces noten que tenemos el determinante de dicha matriz. Acá están representados los elementos de forma genérica. Tenemos A sub 1, 1, A sub 1, 2, donde acuérdense que es de la forma A sub i j, donde I hace referencia al número de fila y J hace referencia al número de columna. Entonces este elemento A sub 1, 1 es el elemento que se ubica en la primera fila, primera columna. Y este A sub 3, 2 es el elemento que se ubica en la tercera fila, segunda columna. Bueno, entonces acá está la definición de un determinante de orden 3. Pero hay una manera más sencilla de calcularlo, que es a través de la regla de Sarrus. Bueno, esta regla solo es válida para el cálculo de determinantes de orden 3. O sea, vamos a considerar el cálculo o la utilización, mejor dicho, de la regla de Sarrus para el cálculo de determinantes cuando tenemos una matriz que tiene 3 filas y 3 columnas, o sea, es de orden 3. No nos sirve para una matriz cuadrada de un orden distinto que 3, así que ojo con eso. Bueno, entonces, de forma general, tenemos los determinantes de esta matriz de orden 3 y para aplicar la regla de Sarrus hay que volver a copiar, fíjense, esta es la primera fila y esta es la segunda fila. Dice que vamos a tener que copiar de vuelta el determinante y le agregamos nuevamente debajo de la tercera fila, le vamos a agregar la primera fila y la segunda. Entonces, vamos a calcular la suma de los productos de los elementos de la diagonal principal y de todas sus paralelas. Bueno, a ver, ¿dónde está la diagonal principal? Los elementos de la diagonal principal son estos. Entonces, noten que es A sub 1, 1 por A sub 2, 2 por A sub 3, 3. ¿Cuáles son los elementos? O mejor dicho, sí, ¿cuáles son los elementos que conforman las diagonales que son paralelas a la diagonal principal? Bueno, noten que tenemos aquí. Bueno, fíjense, A sub 1, 1 por A sub 2, 2 por A sub 3, 3. Este es el producto de los elementos de la diagonal principal. Y tenemos que hacer la suma de los productos de los elementos de la diagonal principal y de todas sus paralelas. Bueno, las diagonales paralelas a la diagonal principal son estas que he marcado en negro. Entonces acá tendríamos que hacer A sub 2, 1 por A sub 3, 2 por A sub 1, 3, que es lo que tenemos escrito aquí, más el producto de
A sub 3, 1 por A sub 1, 2 por A sub 2, 3. Que noten que son los elementos que se encuentran en la otra diagonal que es paralela a la diagonal principal. Bueno, borremos esto. Sigamos viendo. Calculamos la suma de los productos de los elementos de la diagonal secundaria y de todas sus paralelas, quedando la siguiente expresión. Fíjense, anteriormente habíamos tenido en cuenta la suma de los productos de la diagonal principal y las diagonales que eran paralelas, y eso le habían llamado expresión 1. A la expresión 2 la vamos a obtener considerando la suma de los productos de los elementos que se ubican en la diagonal secundaria. Esta es la diagonal secundaria. Entonces, noten que en este caso estamos multiplicando A sub 3, 1 por A sub 2, 2. Acá está mal escrito en el apunte. Acá es A sub 3, 1 por A sub 2, 2 por A sub 1, 3. ¿Cuáles son las diagonales que son paralelas a la diagonal secundaria? Son las que estoy ahora marcando en negro. Bueno, más A sub 1, 1 por A sub 3, 2. Bueno, teníamos ese producto que era el de la diagonal secundaria más A sub 1, 1 por A sub 3, 2 por A sub 2, 3. Fíjense que lo tenemos escrito aquí. Por otro lado, le teníamos que sumar entonces las diagonales que son paralelas. Ya sumamos esta, ahora tengamos en cuenta esta última que estamos observando. Entonces sería A sub 2, 1 por A sub 1, 2 por A sub 3, 3, que es lo que tenemos escrito acá. Entonces, ¿cómo se calcula el determinante? Es la expresión 1 menos la expresión 2. Bueno. Entonces, veamos cómo se aplica la regla de Sarrus. En el ejercicio 2 nos dice calcule el valor de los siguientes determinantes. Noten que en el inciso A tenemos un determinante de orden 3, en el inciso B tenemos un determinante de orden de una matriz cuadrada que es de orden 2. Bueno, ¿cómo calculamos este determinante considerando una matriz de orden 2? ¿Qué teníamos que hacer? El producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Acá que tenemos diagonal principal, los elementos son 2 y 3. 2 por 3 sería 6. Menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, sería 10 por menos 2. Bueno, entonces eso es lo que escribimos aquí. Fíjense, nos quedaría 6 menos 20. O sea que nos quedaría 6 más 20, eso sería 26. El determinante de esta matriz es 26. Ahora veamos un caso práctico de la aplicación de la regla de Sarrus. Tenemos un determinante que hay que calcularlo para una matriz que es de orden 3. Bueno, entonces si aplicamos la regla de Sarrus, noten que escribimos la primera fila, la segunda, la tercera, y debajo de la tercera vamos a volver a copiar la primera fila y la segunda fila. Bueno, yo puse en color rojo, noten, en línea completa lo que es la diagonal principal,
y después en línea punteada las diagonales que son paralelas a la diagonal principal. Estas que estamos viendo en color rojo. Bueno, entonces, ¿qué teníamos que hacer? La suma de los productos. Bueno, multipliquemos entonces los elementos de la diagonal principal. 1 por 2 sería 4. 5 por 1 es 5. 6 por menos 1 por 1 es menos 6. Bueno, entonces teníamos que sumar esos productos. Por otro lado, debíamos tener en cuenta la suma de los productos de los elementos de la diagonal secundaria, que es esta que ustedes pueden observar en verde, en línea completa, y las diagonales que son paralelas a las mismas, que son estas que he representado en verde con línea punteada. Bueno, hagamos entonces el cálculo correspondiente. Esto sería la expresión 1, lo que veíamos hace rato, y esto sería la expresión 2, y nosotros sabíamos que el determinante era la diferencia entre la expresión 1 y la 2. Bueno, entonces 6 por 2, 12, por 1 es 12. Acá que tenemos 1 por 1 es 1. Entonces 12, que sería el producto que surge de multiplicar los elementos de la diagonal principal, más el producto de los elementos de la primera diagonal, si quieren, por decirlo de alguna manera, que es paralela a la diagonal secundaria. Asimismo, ¿qué tenemos? Tenemos menos 10. ¿De dónde sale este menos 10? De multiplicar los elementos de esta segunda diagonal, si quieren, que es paralela a la diagonal secundaria. Entonces tenemos 5 por menos 1 por 2. Entonces nos quedaría menos 5 por 2 sería menos 10. Bueno, entonces acá tenemos la expresión 1 menos la expresión 2, como veíamos en la definición de la regla de Sarrus, cómo se aplicaba la misma. Bueno, entonces ahora vamos a sumar estos numeritos, los que tenemos dentro del corchete. Fíjense, acá nos queda 3 menos 3. Y eso nos da 0. Entonces el determinante es, el valor del determinante de esta matriz es 0. C. Describe el método de Laplace para calcular determinantes de orden mayor o igual a 3. De ejemplos. Bueno, veamos qué nos dice la cartilla o el apunte teórico. Entonces eso es una de las primeras cosas que se define, una de las primeras, uno de los primeros temas que se observa en el apunte teórico que tiene que ver con determinante. Entonces, método de Laplace. Pero antes de saber cómo se utiliza el método de Laplace, tenemos que saber dos conceptos. Estos tienen que ver con el menor complementario o el cofactor o adjunto. Bueno, ¿qué es el menor complementario? Supongamos definido el determinante de orden n-1. Denominamos menor complementario del elemento a sub ij del determinante que obtenemos de eliminar la iésima fila y con la jésima columna de la matriz. Veamos un ejemplo. Dice, si consideramos la matriz A, noten que es una matriz de orden 3, entonces el menor complementario del elemento A sub 2, 3, el elemento A sub 2, 3, ¿cuál sería? El que se ubica en la segunda fila, tercera columna. A ver, lo marquemos. Segunda fila, tercera columna. Entonces sería el 1. Bueno, dice. Entonces, noten que la definición decía, del elemento A sub ij, entonces el elemento A sub 2, 3 en particular, estamos viendo un ejemplo, el determinante que
obtenemos de eliminar la iésima fila. Acá, ¿cuál sería la fila? Tenemos que eliminar la segunda fila, si quieren la marcamos así, y la jésima columna. ¿En qué columna se ubica este elemento? En la tercera. Bueno, noten esto que tenemos en azul, estas dos rectas que marqué. Entonces vamos a eliminar esta fila, que es la segunda, y la tercera columna. Y el menor complementario es un determinante. Bueno, es el determinante que surge de eliminar, en este caso la segunda fila y la tercera columna. ¿Qué nos queda? 1, menos 2, menos 3 y 1. Acá está mal, acá sería 1. Que serían los elementos que conforman la matriz de la cual le vamos a calcular el determinante. Sigamos viendo definiciones. Bueno, esto tengo que borrar. Cofactor del elemento, me fue. Cofactor del elemento A sub ij de una matriz de orden n. Definición. Supongamos definido el determinante de orden n-1. El adjunto o cofactor del elemento A sub ij de una matriz cuadrada de orden n lo calculamos a través de la expresión C sub ij igual. Entonces el cofactor lo representamos con la letra C mayúscula, fíjense. Y esta I y esta J hace referencia a un número de fila y un número de columna. Igual a menos 1 elevado a la I más J por M sub ij, donde M sub ij es el concepto que recién vimos, que era el menor complementario del elemento A sub ij. Entonces el cofactor, si se ve un ejemplo, en este caso nos dicen el cofactor del elemento A sub 2, 3, o sea, el elemento que se ubica en la segunda fila, tercera columna. A ver si lo puedo marcar así para que no. Este sería el elemento, si es el 1, que se ubica en la segunda fila, tercera columna. ¿Cómo calculamos el adjunto o el cofactor? Entonces vamos a hacer menos 1 elevado. Fíjense, era a la I más J, donde I representaba el número de fila y J el número de columna. Este elemento donde se ubicaba en la segunda fila, tercera columna. Bueno, el 2 hace referencia a la fila y el 3 a la columna. Bueno, teníamos que sumar esos dos numeritos que van a representar en definitiva el exponente al cual va a estar elevado el menos 1 por el menor complementario, en este caso del elemento A sub 2, 3, que sería M sub 2, 3. Esto es el menor complementario. El menor complementario que era un determinante que surgía de eliminar la iésima fila y la jésima columna. En este caso estamos eliminando la segunda fila y la tercera columna. El determinante que nos queda sería de orden 2 y noten que los elementos, ¿cuáles serían? 1, menos 2, menos 3, y acá otra vez está mal copiado, sería 1. Muy bien. Entonces ya sabiendo de qué se trata, cómo se calcula, mejor dicho, el menor complementario y el adjunto o el cofactor de un elemento A sub ij, ahora sí podemos indagar un poco más para saber cómo se emplea el método de Laplace. Borremos aquí, veamos la definición de método de Laplace. Ahora sí.
Si consideramos los elementos de la fila iésima, de la misma manera con cualquier columna, o sea, este método lo podemos aplicar ya sea a una fila o a una columna. De la matriz A de orden n, acuérdense que siempre que calculamos determinante necesitamos una matriz que sea cuadrada, o sea que el número de filas sea igual al número de columnas. El determinante de dicha matriz es el número que obtenemos de la suma de los productos de los elementos de esa fila con sus respectivos cofactores. Entonces, el valor de su determinante es determinante de A, en este caso de esta matriz, sería la suma de A sub i k por C sub i k cuando k varía desde 1 hasta n. Entonces, por el método de Laplace podemos calcular el determinante. Lo que tenemos que hacer es multiplicar cada elemento, ya sea, vamos a considerar una fila o una columna, y lo que hay que tener en cuenta es que hay que multiplicar el elemento por su respectivo cofactor y se tienen que sumar, en ese caso, el producto del elemento por su cofactor, teniendo en cuenta ya sea todos los elementos que se ubican en una fila o en una columna. Aquí, como está definido, estaríamos considerando, fíjense que I hace referencia al número de fila y K es lo que está variando, que sería la columna. Entonces acá estaría definido el determinante considerando una columna en particular. Bueno, a ver, ¿cómo sería esto con un ejemplo? Y el determinante, y para calcular un determinante, aplicando el método de Laplace, bueno, generalmente es recomendable, si ya nosotros tenemos una reglita para calcular un determinante de orden 2, sabemos cuál es el valor de un determinante de orden 1, que es ese mismo número, y en el caso del determinante de orden 3, tenemos la regla de Sarrus, podemos utilizarlo también podemos utilizarlo para calcular, un determinante de cualquier orden, pero ya sabiendo cómo calcular un determinante de orden 2 y de orden 3, entonces lo podemos aplicar para, por ejemplo, un determinante de orden 4, como es el caso del inciso 2D. Bueno, debemos calcular el determinante y noten que podemos calcularlo aplicando el método de Laplace. Para ello debemos tener en cuenta ya sea una fila o una columna. Eso queda a elección de la persona que lo está calculando, pero ¿qué me conviene? Fíjense que yo podría escoger calcular el determinante de esta matriz por la primera fila. Entonces tendría que hacer 1 por su cofactor más 2 por su respectivo cofactor más 8 por su cofactor más menos 1 por su cofactor. También puedo calcularlo por una columna. En este caso yo lo que hice fue elegir la tercera columna. Se considera la tercera columna. ¿Por qué elegí esa y no elegí la primera fila? Y listo. Bueno, ¿cuál es el tema? Fíjense que habíamos dicho que teníamos que multiplicar el elemento por su respectivo cofactor y sumar entonces el otro elemento por su respectivo cofactor y así. Si observamos la columna número 3, noten que tenemos 8, 0, 0 y 0. Entonces nosotros tendríamos que hacer 8 por su respectivo cofactor.
más 0 por su respectivo cofactor, más 0 por su respectivo cofactor, más 0 por su respectivo cofactor. El tema es que si yo multiplico por 0, ya se hace 0. Entonces yo, fíjense que acá lo escribí de manera reducida, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál sería si esto supongamos que sea el determinante de, no sé, de A? Entonces el determinante de A sería, aplicando Laplace, considerando la tercera columna, sería 8 por menos 1 elevado, en este caso, a la 1 más 3 por el menor complementario correspondiente, que sería el que surge de eliminar la primera fila, tercera columna, perdón. Entonces nos quedaría esto que tenemos aquí, que en este caso, fíjense, yo ya le copié la primera y la segunda fila para después aplicar lo que es regla de Sarrus, pero el determinante en realidad es este: 0, 1, 3, 1, 2, 0, 1, 1, 0. Acá le volví a copiar la primera y la segunda fila porque quería aplicar regla de Sarrus. Bueno, entonces yo tendría que hacer más 0 por menos 1 elevado. Fíjense, este sería el elemento que ahora estamos considerando, el que se ubica en la segunda fila, tercera columna, 2 más 3, por el menor complementario correspondiente. ¿Cuál sería ese menor complementario? El que surge de eliminar la segunda fila, tercera columna. Entonces me quedaría 1, 2, menos 1, 1, 2, 0, 1, 1, 0. Muy bien, sigamos. Más 0 por menos 1. Fíjense que ahora estamos teniendo en cuenta este elemento de la columna. 0 por menos 1. ¿Dónde se ubica este elemento? En la tercera fila, tercera columna. 0 por menos 1 elevado a la 3 más 3. Y bueno, multiplico por el menor complementario. El menor complementario sería m sub 3, 3. Y el determinante que surge de eliminar la tercera fila y la tercera columna. Ahora voy a tener que hacer un poco más chiquito esto para poder ver. Entonces eliminamos la tercera fila y la tercera columna. Nos quedaría 1, 2, menos 1. Menos 1, ¿qué más? 0, 1, 3. Bueno, la tercera fila no la tenemos en cuenta, lo mismo que la tercera columna, y nos quedaría 1, 1 y 0. Muy bien. Más 0 por menos 1 elevado. Fíjense, ahora estamos teniendo en cuenta este elemento que se ubica en la cuarta fila, tercera columna. 4 más 3.
y deberíamos multiplicarlo. No lo voy a hacer, no voy a escribir cómo quedaría ese determinante por el menor complementario, en este caso que sería m sub 4, 3, que sería el que surge de eliminar la cuarta fila, tercera columna. Bueno, fíjense que nos quedó una expresión un poco larga, además que acá vamos a tener que aplicar regla de Sarro. Pero ahora sí quería que lo veamos claramente. Fíjense, yo voy a tener un determinante que lo voy a multiplicar por menos 1, en este caso una potencia que es impar, y a su vez lo tengo que multiplicar por 0. Entonces todo esto se hace 0, lo mismo que esto y lo mismo que esto. Entonces me conviene aplicar el método de Laplace, ya sea teniendo en cuenta la fila o la columna que tiene más elementos que son ceros, porque es mucho más fácil de calcular. Yo ya sé que esto es 0, esto también y esto lo mismo. Entonces, calcular este determinante de orden 4, yo lo puedo hacer aplicando reglas de Laplace, puedo elegir aplicando el método de Laplace, puedo elegir cualquier fila o cualquier columna, pero es más sencillo, voy a perder menos tiempo en realizar las cuentas, considerando lo que sería la fila o la columna que tiene más cero. Entonces yo en este caso, en el 2D, veamos que la tercera columna tiene todos los elementos que son 0, excepto el primer elemento, que sería este que se ubica en la primera fila, tercera columna. Entonces la mayoría son 0. Entonces me conviene calcular el método de Laplace en aquella fila o en aquella columna que tiene más 0. Bueno, entonces teníamos 8 por menos 1 elevado a la 1 más 3. Fíjense, nos quedaría menos 1 a la cuarta, entonces nos quedaría directamente 1. 8 por 1, 8. Bueno, entonces yo ¿por qué puse estos numeritos acá? Entonces nosotros sabíamos que este era el determinante, yo volví a copiar la primera fila y la primera columna porque quería aplicar regla de Sarrus. Entonces acá vamos a marcar con negro los elementos de la diagonal principal y los elementos de las diagonales que son paralelas a la diagonal principal. Y a ver, elijamos otro color, por ejemplo el rojo. Entonces estos que estamos marcando sería la diagonal secundaria. Y acá tenemos las diagonales que son paralelas a la diagonal secundaria. ¿Qué teníamos que hacer para aplicar regla de Sarrus? Teníamos que hacer la suma de los productos de los elementos de la diagonal principal y de sus paralelas, y por otro lado teníamos que hacer el producto de los elementos de la diagonal secundaria y de las diagonales que son paralelas a la misma, y se hacía una resta. Eso era lo que por un lado se llamaba expresión 1 y teníamos expresión 2 y las restábamos. Bueno, entonces fíjense, acá tengo 0 por 2 por 0 sería 0, más 1 por 1 por 3 sería 3, más 1 por 1, 1 por 0, 0. Entonces me quedaría, eso es lo que llamamos expresión 1 en la definición que habíamos visto en la cartilla. O sea, nos comentaban cuáles eran los pasos para calcular la regla de Sarrus. Y esto sería la expresión 2. Bueno, entonces fíjense, acá tengo 1 por 2 por 3 sería 6. Acá copié mal. Acá es 6.
Aquí que tenemos 0 por 1 por 0 sería 0. Acá tenemos 1 por 1 por 0, bueno, sería 0. Entonces nos quedaría 3 menos 6, me quedaría menos 3. Menos 3 que lo tenía que multiplicar por 8. Entonces acá sería menos 24. Muy bien. Entonces ya hemos visto un caso donde se aplicó el método de Laplace para obtener el determinante.